Continuemos con el programa del día de hoy. Ahora vamos a dar pase al primer bloque temático del día de hoy. Vamos a pedir que por favor nos proyecten a los dos speakers del día de hoy, que tenemos a nuestros socios de PwC. Ahí, ahorita sale. A nuestros socios de PwC, donde Alejandra... ¿Estamos? Bueno. Voy a arrancar. Voy a pedir un fuerte aplauso para Alejandra Montejo y a José Astubilca. Bienvenido, José. La temática ya se la presentamos previamente, el camino de la inteligencia artificial, impulsor del cambio y la adaptación. Primero José nos va a dar su ponencia, luego invitamos a Alejandra a acompañarnos. Bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Bien, bien, señores. En primer lugar, gracias, Jaime. Sí, por favor. Por si acaso. Por si acaso. No, pensé que inteligencia artificial estuviera pasando a las diapositivas. Gracias con todos. Miren, hoy ya vamos a hablar sobre el impacto de la IA en las organizaciones, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, ¿sí? Creo que Eduardo ya nos ha adelantado muy bien los diversos cambios, las diversas vicisitudes, la incertidumbre en la cual nos encontramos, ¿no? Debido a la inteligencia artificial, los cambios en temas de sostenibilidad. A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que su empresa seguirá siendo viable en los próximos 10 años si seguimos por el camino en el que estamos hoy? A ver, por favor, levantamos la mano muy, muy alto. ¿Cuántos de ustedes creen que su empresa seguirá siendo viable en los próximos 10 años? Miren, por ahí veo unos 5, 6, 7, 10, 12, 20, ¿sí? Significativamente, ¿sí? O sea, veo más de la mitad alzada, ¿sí? Muy bien, ¿por qué hago esta pregunta? El año pasado, PwC hizo un CEO Survey en el cual se encuestó a más de 1.700 empresas. Entonces, en las cuales se encuestó y se les hizo la misma pregunta. Y la respuesta fue la siguiente, que 45% de las empresas pensaba que su modelo de negocio no iba a durar más allá de los próximos 10 años. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso fue que el año anterior, o sea, el 2023, fueron 39%. Este año aumentó. Ha crecido el número de empresas que cree que su modelo de negocio no seguirá siendo viable en los próximos 10 años. ¿Qué pasó con aquellos que creían que iba a ser pues, después de los 10 años? Ha bajado. Ya no es un 59%, ahora es un 53%. ¿Esto qué nos dice? Que ha aumentado la incertidumbre por parte de los CEOs mundiales, ¿sí? De esos 1.700 que les dije, 100 de ellos eran peruanos. Algunos hallazgos adicionales sobre este estudio, ¿sí? 32% de estos CEOs decía que ya había implementado inteligencia artificial generativa en los últimos 12 meses. ¿Sí? No era un tema nuevo para ellos. 70% de ellos veía como positivo la inteligencia artificial generativa. Veía que podía crear valor, podría pues, entregar y capturar valor de una mejor forma de la que ya venían haciendo. Sin embargo, me pareció interesante también el comentario que hizo Eduardo hace un momento. Oye, todo esto, ¿cómo capturamos, no? ¿Cómo capturamos esta secuencia de tareas ineficientes que venimos haciendo a lo largo del trabajo? Los CEOs dijeron que el 40% de su tiempo eran tareas ineficientes. Envío de correos electrónicos, reuniones muy pesadas o, por ejemplo, pues las presentaciones y demás acciones. Todo ese tiempo, ¿cuánto representaba? 40% de todo el tiempo en el que venían haciendo, ¿sí? ¿Saben en cuánto se valoriza este 40% de las organizaciones a nivel mundial? Se valoriza en $10 billones. 10 billones de dólares que estamos teniéndolo, por así decirlo, como un impuesto autoinfligido o autoimpuesto a nosotros mismos debido a las ineficiencias que hay, ¿no? Eso representa aproximadamente el 7% del PBI mundial, ¿sí? Dato no menor, dato muy curioso y dato que me llama poderosamente la atención. Obviamente todo esto se planea reducir con el uso de la inteligencia artificial. Muchos ya están empezando a usar, muchos ya están empezando a trabajar. Como ya le decía, el año pasado el 32% ya estaba metido en esto, pero en los próximos años vamos a ver qué tanto impulsa.
Entonces, una vez que sepamos o sabemos todo este valor que nos está costando la inteligencia artificial, es, oye, seguramente los CFO, los CEO que están acá, ¿cómo capturamos ese valor, no? Ya que estamos empezando a experimentar, ya que estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial generativa de forma masificada, tal vez, ¿cómo vamos a capturar ese valor? Entonces, lo que nos arroja la encuesta es esto, ¿no? Que el 25%, es decir, 1 de 4 CEOs piensa en reducir por lo menos en un 5% el headcount de las personas. ¿Sí? No significa despidos masivos tampoco, ¿no? Pero significa que al menos vamos a reducir las tareas operativas. ¿Y cuáles son las áreas más importantes en las cuales está saltando esto, ¿no? Obviamente en las áreas de marketing, de ventas, servicios profesionales, pero hay 3 áreas que están claramente expuestas a la inteligencia artificial. Servicios financieros, informática y comunicaciones, y finalmente los servicios profesionales, donde está la gente de Price, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un poco sobre los casos de uso generales. ¿Ustedes conocen cuáles son los casos de uso generales en los cuales tenemos la inteligencia artificial? Ahí hay 6, ¿no? El Net New Creation, que es básicamente la creación de nuevo contenido. Augmentation, que es autocompletar información de textos, de correos, presentaciones. El número 3 es la transformación. El caso de uso más conocido es la traducción. Se habrán dado cuenta que la transformación o la traducción de texto lo hace a veces GPT mejor que lo que haría Translate de Google. Pero también te puede ayudar a transformar, por ejemplo, el código que tú tienes en tu organización, el código fuente en una programación estándar, que tú le indiques, el diálogo como tal, los question and answers o los chatbots que tenemos, Deep Retrieval, que es la búsqueda profunda de documentos, que para mí es una de las cosas más importantes que hay, y la sumarización, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el caso de uso más usado? A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, summarizing, resúmenes? ¿Es la más usada o no es la más usada? ¿Alguien puede levantar la mano, por favor? Por ahí 1, 2, 3, a ver 4. Net New Creation, la creación de nuevo contenido. ¿Sí? ¿Se ve más? Mucho más, ¿no? Vamos a ver los resultados, ¿sí? Miren, la creación de contenido es una de las cosas que genera más valor para las organizaciones que vienen aplicando inteligencia artificial, ¿sí? En segundo lugar, el augmentation, ¿no? El autocompletado de textos escritos. Esto usualmente en Copilot lo usamos muy seguidamente, ¿no? Tercero, la transformación. Eso también es maravilloso al momento de transformar un formato en otro formato que nos hace más sencillo. Por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en nuestro caso, leer muchos artículos científicos, pero al momento de presentarlos o comentarlos, a veces es difícil explicarlo, presentarlo en una PPT que sea sencilla para el público, ¿no? Esta funcionalidad nos ayuda bastante para hacerla sencilla o adaptable al público en general. Diálogo, el question and answer, los populares chatbots, Deep Retrieval y Summarizing, que ya están en último, ¿no? A ver, los chatbots con IA generativa, ¿dónde están, señores? ¿Dónde creen que están? No. Están en diálogo y están también en Summarizing, ¿sí? Lo que curiosamente genera menor valor. Seguramente que habrá más de una startup, más de una empresa que ha ofrecido, pues, claramente los chatbots, ¿sí? Los chatbots que son de question and answer. Pero lamentablemente no son las que más valor generan, ¿sí? Sino que las que más valor generan son las que están en la de creación de nuevo contenido, transformación y augmentation, ¿sí? Solamente como detalle curioso de este estudio también. Acá quería mostrarles un video sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el día a día, ¿sí? Acá lo que está mostrando es seguramente uno de los videos que ya hemos visto hace poco, de cómo GPT-4 está enseñándole a un niño calcular el seno de un ángulo, ¿sí? No sé si podríamos poner stop en el video un momento, por favor. Pongámosle stop. Entonces, ¿cuántos de ustedes son padres acá? A ver, levantemos la mano, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado trigonometría a sus hijos? Por ahí veo una que otra mano. ¿Quién me dice cómo se halla el seno de un ángulo? El seno, coseno, por favor. ¿Cómo se halla? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? Yo tuve que repasar ese concepto antes de venir acá, ¿sí? No, pero seguramente que esto lo enseñan pues en tercero, segundo y secundario. Yo lo aprendí en quinto todavía.
es un tema muy curioso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá con GPT? Esto se lanzó hace un par de semanas, que es la versión de GPT-4o, en la cual la aplicación hace varias cosas, ¿sí? El padre le pide a la inteligencia artificial, número uno, que mire el programa, que mide el problema, ¿no? Que está de este lado, ¿no? Acá podemos ver un triángulo rectángulo, hipotenusa 25, cateto 24, cateto 7, ¿no? Y le pide encontrar cuál es el valor del seno de alfa, ¿no? Que básicamente sería el cateto opuesto sobre cateto adyacente, 7 tendrá 25. Lo interesante de esto es que la inteligencia artificial, ahora sí pongámosle play, por favor, no solamente ha entendido la imagen, ha entendido la orden, y no solamente le ha dicho resuélveme, sino que le ha dicho hazle preguntas a mi hijo para que él entienda qué es lo que tiene que hacer. Los que sabemos, los que hemos estudiado un poquito de filosofía, sabremos que ese es el método socrático, ¿no? En el cual enseñamos en base a preguntas. Y el niño empieza a explicar, ¿no? Oye, esta de acá es el cateto adyacente, que está pintando en rojo, esta del otro es la hipotenusa, esta de acá es el cateto opuesto, y a partir de eso él empieza a aprender conceptos, ¿no? ¿Ustedes imaginan el potencial que tiene esto? ¿Por qué? En mi colegio, por ejemplo, éramos 35 alumnos. Obviamente no todos teníamos las mismas capacidades. Algunos más próximos a la geometría, otros menos próximos a la geometría, como fue mi caso. ¿Cuánto yo hubiera dado por un profesor a medida mía que me puede explicar estos conceptos sin de repente pues dejarme en ridículo con el resto, ¿no? Entonces, esto yo creo que se abre un enorme potencial para temas educativos, ¿sí? Y lo importante acá, más allá de lo bonito del ejemplo, lo maravilloso del caso, es que también veamos cuál es el potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿sí? Y acá es donde hay un gráfico interesante de Our World Data, en la cual nos muestra cómo es que la inteligencia artificial ha ido evolucionando año a año en las capacidades que nosotros queríamos como cosas meramente humanas, ¿no? Comprensión lectora, reconocimiento del habla, por ejemplo, visión, razonamiento predictivo, etc. Si ustedes ven acá la línea negra, esa es la capacidad humana, ¿sí? O sea, donde está un humano promedio. Pero nos vamos dando cuenta que la inteligencia artificial en muchos casos es mejor que nosotros mismos, ¿sí? ¿No les parece eso medio atemorizante? A mí un poco sí. Pero es interesante. Lo más llamativo de esto, muy aparte que las máquinas ya estén haciendo mejores cosas que nosotros, es la velocidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de comprensión lectora no va mucho tiempo. El tema de razonamiento predictivo ya estamos casi a la par que las computadoras. O sea, las computadoras ya nos han alcanzado. Entonces, no es un tema menor, es un tema pues que está corriendo mucho, mucho más rápido de lo que pensaríamos. Y esto me pareció un gráfico interesante también a mostrar para ver qué tan rápido ha llegado esta evolución, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, ¿no? En el 2014, cómo es que las IAs generaban estas imágenes. Si ustedes se dan cuenta, en el 2014 las imágenes eran distorsionadas, pixeleadas, pero ya podías ver un rostro ya. Si te das cuenta, en el 2019 ya la imagen es perfecta, ¿no? O sea, lo que está pidiendo acá la instrucción es genérame una imagen de un hombre con ciertas características. Y al 2020 ya es casi perfecta, ¿no? Ya es tranquilamente una foto de un estudio, ¿no? Es una foto muy perfecta la que se genera en el 2020. ¿Qué se genera en el 2021? Ya no solamente se generan fotos, sino con una instrucción le dices, ¿no? Quiero una pareja de ancianos sentados en un banquito. Te lo genera. Y finalmente, pues, el perrito rey, ¿no? Que ya se crea en automático. Entonces, todo esto no había hace 10, 12 años, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la universidad hice una tesis muy similar en la generación de música artificial y tenía compañeros que ya hacían pues, resúmenes de textos o generación de contenido a partir de algunas palabras, pero soñaba ciencia ficción todavía. Pero ahora ya es una realidad, ¿no? Lo impresionante es lo rápido que ha podido avanzar todo esto en tan poco tiempo, en menos de 8 años. Imagínense lo que pasará el próximo año, como muy bien decía Eduardo, ¿no? Sin embargo, la velocidad en la cual avanzan las empresas, las que están punteras en esto, ya sea pues GPT, OpenAI,
ya sea Claude o ya sea Gemini, que son los 3 bots importantes, es muy, muy acelerado, ¿no? De hecho, lo interesante de este cuadro que salió hace nada es que Claude es la más importante entre todas. Tú le mandas a resolver problemas matemáticos, te los resuelven. Tú le mandas a pasar escritos hechos a mano y te los comprende y te los entiende bien y te los traduce inclusive. Me parece interesante porque mi madre todavía tiene la muy bella costumbre de mandarme cartas a mano y bueno, pues me envió 3 hojas, ¿no? Me fue un poco difícil leerla antes de esta presentación, lo puse, pásame resumen, le dije, me la tradujo excelente, Claude, ¿sí? Espero que no escuche eso mi mamá, pero me pareció un ejemplo específico y hermoso en la cual pues podía traducir un escrito hecho a mano, y lo hacía de una forma excelente y espectacular. Pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer acá, no? ¿Nos vamos a casar con otra tecnología? ¿Vamos a esperar que el caballo ganador sea el que primero vaya? Yo creo que no, ¿sí? Como muy bien también decía Eduardo, ¿no? Oye, tenemos que experimentar, empezar a andar, ¿no? Porque si bien Claude, que podría parecer nuevo a este punto, no necesariamente pues, es el caballo en el cual nos deberíamos montar, ¿no? Depende por dónde vayamos, depende cuál sea el sentido de experimentación y cómo podamos avanzar en este sentido, ¿sí? Entonces, viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la IA llegará a ser capaz de realizar cualquier cosa? ¿Ustedes creen que debería hacerlo todo? A ver, levanten los que dicen que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya más o menos 10. A ver, para los que dijeron sí, probablemente este sea el escenario final, ¿no? El apocalipsis no zombie, sino el apocalipsis de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, acá hay mucho de ciencia ficción, pero también mucho de la realidad en la cual vivimos, ¿no? Recordemos que OpenAI fue inicialmente creada por Elon Musk, ¿sí? Elon Musk y una serie de mentes británicas empezaron a diseñar este tipo de empresas. Y una de las preguntas que cautivó mucho a Elon Musk fue la siguiente, ¿no? Y yo sé que probablemente tengamos que huir como especie hacia Marte para empezar a vivir, para empezar pues, a regenerar la vida humana allá, ¿no? Susskiby, si es que no me equivoco en el apellido, que fue uno de los fundadores de DeepMind, le hizo la pregunta, ¿no? Oye, muy interesante, todos vamos a irnos a Marte, pero ¿qué pasaría si las inteligencias artificiales nos buscarían allá, ¿no? Esa pregunta hizo pues que Elon Musk se preocupara más en el tema e invirtiera en OpenAI, ¿no? De ahí obviamente se separó, se fue, hubo la bronca, pero no es un tema menor el que nos genere esto, ¿no? Porque las inteligencias artificiales, como están avanzando ahorita, están yendo a un nivel muy rápido, pero veamos qué pasará en los próximos 3, 4, 10 años, donde probablemente se encuentre la inteligencia artificial generativa que se comporte tanto como un humano, o las superinteligencias artificiales que sean mucho mejor todavía que estas inteligencias artificiales que tenemos ahora, ¿no? Pero para limitar este tipo de avance, para limitar este tipo pues, de miedos a los cuales nos enfrentamos, porque claramente la inteligencia artificial la podríamos parecer, ¿no? Como la construcción de las bombas nucleares o como, por ejemplo, pues, las vacunas, hay cierto nivel de restricciones que se están haciendo. En el ámbito europeo está el GDPR, que es esta ley de protección de datos que está bien estructurada y bien planificada. Está la Unión Europea AI Act, que está debidamente organizada. Hay en Estados Unidos, en Canadá, en UK y en China, donde claramente se trata de darle una estructura y un orden y un límite, sobre todo, a esta aplicación de las inteligencias artificiales, ¿sí? De hecho, el tema de la Unión Europea, que es muy fuerte, trata de limitar el uso de las inteligencias artificiales según el riesgo en el cual nos encontramos, ¿sí? En un primer nivel, un riesgo mínimo, pues las IAs que se utilizan para los videojuegos, ¿sí? En un siguiente nivel, un riesgo limitado, los chatbots, porque siempre hay un poder de decisión del humano. Pero donde ya sube el nivel es cuando se utilizan para riesgos de educación o de empleo, ¿no? Cuando empiezas a utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, definir cuál es el futuro laboral de una persona o el desempeño de una persona en función de una inteligencia artificial o no.
Y donde ya básicamente es un riesgo inaceptable para la Unión Europea es la identificación biométrica o el scoring social, que seguramente lo hemos visto en alguna serie o en algún país dictatorial, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son inaceptables bajo este régimen en el cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, a ver, vienen unos key takeaways. Muy bien, a ver, solamente un segundito. A ver, si nos esperan un minutito, por favor. Nada, para comentar esta parte mientras van resolviendo un tema en la presentación. Uno de los temas interesantes que a mí siempre me ha gustado tocar sobre los temas de inteligencia artificial es el impacto que pueda tener en diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el de la educación o el trabajo en sí mismo. Uno de los temas educativos es, por ejemplo, ¿no? ¿Y a partir de qué edad cierto tipo de inteligencias artificiales podrían ayudar o ser en cierta medida positivas? ¿Y por qué creo que el tema de educación es importante a tomarlo en cuenta? Porque los futuros niños, adolescentes a los cuales educamos serán los futuros líderes de nuestras organizaciones. Entonces, para ello es importante siempre tener en cuenta cómo se está manejando esto. Y si bien acá solamente estamos tocando la Unión Europea, hay una legislación peruana en la cual se está manejando y controlando también estos temas de regulación. Lamentablemente la regulación peruana en temas de inteligencia artificial aún es, por no decirla, con varios vacíos legales y en cierto sentido pues muy poca cercana a la realidad. No sé si hemos escuchado de la última ley que se está tratando de aprobar con inteligencia artificial en el Congreso. ¿Hemos escuchado? ¿No? ¿Sí? En la cual pues básicamente se dice que tengamos que en cierta medida explicar por qué los resultados de la IA se están dando, y no solamente eso, sino también en la misma medida explicar por qué son los resultados de ella, ¿sí? Vemos que ya se están resolviendo las diapositivas y en ese sentido, no sé si ahí está, mi diapositiva del Congreso, ¿no? En la cual estamos hablando pues que hay un proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, y ya para cerrar esta parte de la presentación, simplemente me quería quedar en esto, ¿no? Antes, cuando hacíamos un proyecto de inteligencia artificial, nos quedábamos en dos grandes partes, ¿sí? Unas prácticas básicas en las cuales un conjunto de personas nos dedicábamos a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, en las que claramente no teníamos una etapa de desarrollo, una etapa de despliegue, pero éramos un equipo muy, muy pequeño, muy limitado en el cual nos desarrollábamos, ¿sí? Entonces las etapas eran menores. ¿Qué sucedió con la inteligencia artificial? Estas inteligencias hicieron que se masifiquen, que sea pues útil para muchas personas y que muchas personas pudiéramos utilizar sin la necesidad de saber necesariamente inteligencia artificial. Entonces esto abre una serie de riesgos claves para la organización, como cuáles: contenido sesgado, ofensivo. ¿Cuántos nos hemos encontrado pues con este tipo de información sesgada o ofensiva pues a varios sectores sociales, género y demás? Amenazas cibernéticas cada vez más cercanas o brechas de privacidad en las cuales nos podemos encontrar debido al uso de esta inteligencia artificial. Para ello hay un framework de IA responsable, ¿sí? Este framework de IA responsable es un punto interesante a tomar en cuenta, porque ya no solamente nos limitamos a un grupo específico de personas o un grupo específico de líderes de inteligencia artificial, sino que ya estamos incluyendo a otro tipo de personas, ¿no? Antes solamente nos encontrábamos acá, pero ahora es necesario incluir a un conjunto de personas para la estrategia, por ejemplo, a un CEO, a la junta directiva, para ver hacia dónde y por qué está yendo la inteligencia artificial, cuáles son los usos, cuáles son los beneficios que deberíamos mapear a nivel de visión de la inteligencia artificial. A nivel de control, ¿sí? Debemos incluir a nuestros directores de riesgo, a los directores de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es necesario saber a qué riesgos nos estamos encontrando. Y finalmente también incluir a los directores de informática o seguridad de la información para saber las prácticas responsables de estos usos, ¿no? Y finalmente, claramente el equipo de desarrollo, el equipo técnico y también los owners de negocio, ¿no?
Veamos que esta IA responsable no es solamente un punto en todo el camino, ¿no? Es un camino de inicio a fin en el cual está la estrategia, el planeamiento, el ecosistema general y este flujo, ¿no?, que veíamos al inicio de los 9 pasos de la construcción de la inteligencia artificial. Y finalmente, el monitoreo. Entonces, nuevamente, en el pasado la inteligencia artificial que era dedicada a un grupo específico, ¿no?, en una aplicación, en un proceso específico, pero ahora no. Con este uso, masificación de la inteligencia artificial, pues ahora nos vemos todos involucrados, ¿no? Y vamos con un breve caso en recursos humanos, ¿no? Siempre utilizamos recursos humanos como un ejemplo fácil de entender. ¿Qué es lo que busca? El gerente de recursos humanos quiere automatizar la publicación de empleos en una red social, ¿no?, en una red social de empleos. Entonces, para automatizar con IA generativa esto, ¿qué es lo que haría inicialmente esta gerenta o esta directora de recursos humanos? En el pasado, seguramente la gerente de recursos humanos llamaría al proveedor y le diría, a ver, muéstrame, ¿qué tienes? ¿Cómo automatizas? ¿Cómo generas esto, no? Le muestran la demo, le muestran cómo debería trabajar y ella queda encantada y a la siguiente semana dice, quiero ponerlo en marcha, ¿sí? El problema de esto es que el uso indiscriminado, el uso rápido, el no tener los límites claros podría pues generar pérdida reputacional si es que, por ejemplo, publicamos con cierto nivel de sesgo, problemas legales si es que no ponemos adecuadamente los statements que tengamos que poner, o pérdida de información si es que no tenemos adecuadamente los controles debidamente definidos, ¿sí? Sin embargo, en un camino 2, en un camino en el cual se utilice una IA responsable, el objetivo en este caso sería no solamente que la de recursos humanos se lance a buscar un proveedor, sino que primero llame al director de riesgos, al gerente pues, de cumplimiento y que sepa cuáles son los riesgos a los cuales nos entramos y cómo podemos mitigar con todas estas tecnologías que tenemos, ¿no? Esto fortalece la reputación, fortalece la diferencia competitiva y sobre todo mejora la eficiencia operativa que tenemos, ¿no? Entonces el objetivo siempre está ir de la mano, no es el trabajo de solamente unos cuantos, sino es el trabajo de varios que tratan de hacer responsable la IA, ¿no? Entonces, si aún no tenemos límites a nivel de un marco legal, al menos pongamos los límites en el marco pues, de nuestras organizaciones, ¿sí? Entonces, acciones finales, actualizar protecciones cibernéticas, abordar la opacidad de los sistemas, de las cajas negras. Cada vez nos encontramos con estas sillas cajas negras y observar el panorama regulatorio, ¿no? ¿Qué no se debe hacer? Como unos takeaways adelantados, ¿no? Número 1, no subestimar la supervisión humana, tema muy importante. Número 2, no ignorar los riesgos de privacidad y seguridad, como por ahí dijo Eduardo también, ¿no? Y en las empresas te deniegan el uso de GPT y tú te sacan de celular, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de qué es la cosa que compartimos, informamos, porque sí o sí estas sillas están utilizando de alguna forma la información, si al menos es gratis, lo que estamos entregando, ¿no? No usar una IA sin entender las limitaciones, la regla de oro, ¿no? Si tú no sabes lo que le estás pidiendo, no le pidas nada a la IA, ¿no? Alguien lo tiene que verificar. Y finalmente, evitar instrucciones vagas o incorrectas. Mientras más limitado, mientras más sencilla la instrucción, mejor que sea, ¿sí? Sin mayor término, quisiera presentar a Alejandra Montejo, gerenta de PwC. Hola, hola. Ya, ahora sí. A ver, hemos escuchado bastante sobre la inteligencia artificial y lo que venimos a traer acá en esta segunda parte es un poco cómo está afectando el mercado laboral. De hecho, muchos de nosotros hemos escuchado que la inteligencia artificial, y como ya lo hemos venido haciendo, es que tenemos estos números, ¿no? 40% de ahorro de tiempo en tareas ineficientes, 5% de incremento de ingresos, 4.8 veces es la mejora de la productividad laboral en todas las organizaciones, en los sectores más expuestos por la inteligencia artificial. Estos son los resultados que nos muestra la encuesta de AI Job Barometer del 2024 hecho por la firma. Son resultados súper buenos. Uno diría, ¿por qué no incluir la inteligencia artificial en mis procesos? Bueno, así como vemos estos números, también vemos noticias como estas. La compañía que reemplazó la inteligencia artificial, el 90% de sus empleados del servicio al cliente. ¿Puede funcionar una empresa sin trabajadores?
la inteligencia artificial se puede convertir en el próximo CEO, estas noticias pueden generar diferentes emociones en las personas. Y netamente esas emociones podrían abordarse por la parte del miedo, de la frustración, pero sobre todo de un sentido de urgencia. Este punto es muy importante porque cada una de las organizaciones vamos a sentir, todos nosotros, desde la posición en la que nos encontremos, una emoción diferente y vamos a sentir que el impacto de la inteligencia artificial va de alguna u otra manera ver algún tipo de impacto en las tareas que realizamos. En la última encuesta de Hopes and Fears del 2023, se notaron diferentes tipos de impactos, como desde que me va a ayudar a aumentar la productividad hasta no creo que la IA me sustituya en el trabajo. Y como vemos, hay impactos a nivel global, pero también hay impactos que de alguna u otra forma se generan dependiendo de las generaciones que tenemos en las organizaciones. Porque sí, es una realidad. Tenemos 4 generaciones trabajando a la par. 4 generaciones que tienen impactos diferentes y que de alguna u otra manera también tienen miedos, también tienen esperanzas y optimismo. Y aparte de eso, tenemos que estas 4 generaciones aprendieron de maneras diferentes y se adaptan de formas diferentes también. Tenemos a un baby boomer desde la parte en donde aprendió desde un enfoque de memorización, desde una generación X, con un entorno mucho más educativo, abierto, una generación millennial con un enfoque de colaboración, hasta una generación Z de un entorno más digitalizado. Esto quiere decir que todas estas generaciones en conjunto no solamente aprendieron diferente, sino se van a adaptar de manera diferente. Y para eso necesitamos habilidades esenciales dentro de las organizaciones. Habilidades esenciales para prepararlos para el futuro del trabajo, como por ejemplo la adaptación y el aprendizaje continuo. Puntos muy importantes que ya hemos venido escuchando hace un ratito. Y aparte de eso, cada uno de nosotros somos optimistas porque sabemos que hay una oportunidad con la inteligencia artificial. La oportunidad como, por ejemplo, que el 76% de las personas que trabajan, y de hecho esto es parte de la encuesta también de Hopes and Fears del 2024, nos dice que el Gen AI creará oportunidades para que nosotros podamos aprender nuevas habilidades. Asimismo, me va a ayudar a ser más creativo en el trabajo. Y esto es una oportunidad, sí, porque todas las organizaciones tenemos personas dentro de nuestras planillas en donde están optimistas para poder adquirir estas nuevas habilidades. Y ese es el punto que necesitamos darle doble clic. ¿Cuáles son las habilidades esenciales para estos próximos años? Y eso nos lo dice el Foro Económico Mundial. Estas 10 habilidades son las 10 habilidades que van a ser más demandadas en los próximos años. Y ahí hay algo que posiblemente alguno de nosotros nos sorprenda. No nos piden solamente conocimiento tecnológico, ¿no? Nos piden cosas como habilidades cognitivas, habilidades blandas, habilidades como pensamiento creativo, pensamiento analítico, curiosidad, flexibilidad, agilidad. Ok. Ahora, esto es un punto muy importante porque las 10 habilidades que necesitamos, y aparte de la cantidad de tiempo que la inteligencia artificial dice que nos va a dar, nos va a permitir en enfocarnos en qué. En tareas más estratégicas, en tareas más creativas, ok, pero para eso necesitas habilidades, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el punto? Que cada uno de nosotros vamos a tener retos como líderes de organización y como líderes de equipo. Porque desde nuestra posición vamos a necesitar apoyar a nuestro equipo de trabajo y a nuestras compañías y a la organización para desarrollar esas habilidades. ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? Complicado. Ahí vamos. De hecho, dentro de la firma nosotros venimos trabajando hace aproximadamente 4 años y somos creyentes de esto. La innovación es liderada por personas. Y también tenemos en cuenta que estas habilidades deberían acompañar a estas personas. Como digo, desde hace más o menos 4 años, nosotros venimos pensando, y sé que muchas de las organizaciones que están acá también lo vienen haciendo, es promover estos espacios. Promover espacios en donde las personas pueden permitirse colaborar en conjunto, resolver problemas y encontrar soluciones. Pero lo que vengo acá a decirles no es solamente que
está bien que se creen esos espacios, sino encontrémosle el jugo a estos espacios. ¿Por qué? Porque estos espacios, en la dinámica, lo que van a permitir es poder desarrollar de alguna u otra forma estas habilidades que nos están pidiendo en el futuro. Habilidades como el pensamiento analítico, el pensamiento creativo y la curiosidad. El pensamiento analítico desde un momento en el que tú resuelvas problemas en conjunto con otras personas, en donde puedas conversar con el otro y ver las ideas, en donde estructures ideas y de una forma ordenada con los demás puedas ir generando soluciones, desde una posición crítica y de alguna u otra manera puedas analizar en conjunto. El pensamiento creativo va a estar de la mano. ¿Por qué? Porque este es un ambiente colaborativo. Este ambiente colaborativo va a permitir, y justo también lo decían hace un ratito, era el ambiente seguro. El ambiente en donde sin temor a que nadie te juzgue, aún así digas la idea más loca que puedes decir, es que de alguna u otra manera compartas esto con otras personas. Y de alguna u otra forma puedas generar ideas creativas en conjunto que me ayuden a mí a desarrollar mi pensamiento creativo. Y también la curiosidad, porque estos espacios te van a permitir a ti el ir probando y experimentando estas nuevas tecnologías. Recordemos que la inteligencia artificial es una de las, no sabemos cuántas tecnologías vengan, así que pensemos que estos espacios también van a generar estos ambientes seguros en donde puedas experimentar, puedas ir probando en conjunto e ir viendo cuáles son los beneficios que me van generando o retos que me van generando esta tecnología. Así que a mí me gustaría darle un doble clic a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si en una misma mesa lo que hacemos es sacar lo mejor de cada uno de nosotros? Desde el baby boomer con su experiencia y su conocimiento profundo, desde el enfoque práctico de una generación X, el apoyo y colaboración de un millennial y el uso de las herramientas digitales de una generación Z, pero todas acompañadas de la inteligencia artificial. En este caso, de la inteligencia artificial, pero podría ser de cualquier otra tecnología. Que lo que nos dé sean datos, probabilidades y agilidad que nos permita en que de alguna u otra forma sigamos desarrollando estas habilidades que ya hemos venido conversando. Recuerden que la inteligencia artificial suele funcionar mejor en colaboración con las personas. Sin supervisión, la inteligencia artificial puede pasar por alto matices, contextos o resultados que no esperamos. Lo que nos invita un poco, en este caso, estos nuevos cambios y transformaciones que venimos haciendo, es que los humanos nos convirtamos cada vez en más humanos. Así que, antes, de hecho, de pasar por los key takeaways, lo que quiero es que podamos abrazar estos espacios, ¿no? De alguna u otra manera encontrarle otro tipo de beneficios y veamos qué cosas son importantes y qué retos tenemos en nuestras organizaciones. Uy. Y ahí vamos, la tecnología. En este caso, uno de los puntos que les queremos dejar es ayuden a generar estas nuevas habilidades. Priorícenlo en el caso que todavía no lo hayan visto. Y si lo vienen haciendo, háganlo, experimenten y generen y pongan en agenda que estas nuevas habilidades van a tener que ser desarrolladas. Y la única manera, no, una de las formas es practicando y practicando en base a estos espacios. Utilicemos la tecnología como un recurso esencial para capacitarlo dentro de estos espacios y busquemos, de repente, la forma en la que podamos integrar una de estas cualidades que vemos que son las características generacionales. Y como último punto en el tema de cultura sería el tema de maximicemos los espacios de experimentación. Si no los tenemos creados, bueno, vayámoslo creando y empecemos de una vez, porque es importante que podamos acompañar a cada uno de nuestros colaboradores. Y ya para cerrar, siempre es importante, ¿no?, la aplicación de una IA responsable. Ustedes saben, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero siempre tratemos de tener esos espacios en los cuales eduquemos a la gente, porque esto claramente es un tema de enfoque cultural también, no es simplemente tecnología, como ya lo hemos escuchado, ¿no? La IA es solamente una herramienta más, ¿sí?
pero los procesos culturales, la transformación digital, es algo que siempre va a estar latente y aún más en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, muy importante el uso de frameworks de IA responsable, ¿no? Price tiene uno, pero no es el único. El World Economic Forum también tiene otro. Seguramente otras firmas, otras empresas las tienen y hay que considerar cuáles son esos caminos responsables de la IA, ¿no? Sin dejar de lado la experimentación. Y finalmente, pues, una ingenia la base para el conocimiento, ¿no? La nube, los datos, la inteligencia artificial, cada vez están siendo más fáciles de usar, ¿no? Antes necesitábamos tener un gobierno de datos específico y claro para poder seguir con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos ayuda a la IA generativa es que con la data no estructurada tú puedas generar conocimiento de tu organización, ¿sí? Sin más, señores, muchas gracias por su atención. Sigamos con el evento de Shift. Muchas gracias. Cualquier cosa, acá le dejamos los QRs de los informes en los que hemos basado esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. No se vayan. Vamos a tomar una pequeña foto para el recuerdo. A ver, sí. Ahí estamos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, José, por tu tiempo y por todo su conocimiento. Gracias nuevamente, PwC, por ser sponsors y por traernos esta temática que es súper importante. Habíamos decidido que de todas maneras teníamos que hablar de inteligencia artificial porque lo estamos viviendo cada vez más en nuestras organizaciones y de hecho nos está haciendo difícil el saber cómo adoptarla, ¿no? Por temas quizás de seguridad de la información, el que quizás no entendemos al 100% de las funcionalidades, pero yo creo que el día de hoy esto nos ha ayudado muchísimo a tener más visibilidad.